con la sentencia ayer a la mujer policía que cometió el doble filicidio de matar a sus hijos, y que estábamos de alguna manera todos atentos a lo que tiene que ver justamente con la cuestión del fallo, ¿no? A nivel judicial. Lo charlamos un poco en la previa, lo trasladamos a nuestra audiencia también, a nuestra gente, y decía yo que nos había generado, por lo menos a mí, en los otros trabajos, en mis demás labores, en Radio La Red y en Radio La Bomba, una mirada dispar de la gente con respecto al fallo. Sí. Yo pensé que era unánime, de pronto, el pedido de... Todos pedían justicia, pero algunos entendían que debía tenerse en cuenta las circunstancias que por la defensa de Silva se presentaron, que tenía que ver con la cuestión vinculada a violencia de género de por medio y algunas otras connotaciones. No fue tan unánime el criterio de la gente, en este caso el oyente de radio, que tenía una opinión dispar. Estaba de acuerdo en que tenía que haber justicia por la muerte de esos chicos, pero no todos estuvieron de acuerdo con lo de la perpetua de 35 años, les parecía que menos también hubiese sido válido, y un poco sorprendió de alguna manera esa mirada. Vos sabés que se plantea el tema de la perpetua, que es un tema que todavía no está resuelto. No sé si son 35 años. Yo he hablado con varios jueces, amigos, abogados, y no se ponen de acuerdo en la cuantificación de la prisión perpetua luego de la condena. Este tema saltó con la condena a los rugbyers que mataron al chico Baez Sosa. A ver, dejar a una persona de por vida presa prácticamente, porque esta mujer tiene 30 y pico, 35, va a salir con 70 años. Sí. Dejar a una persona de por vida no es casi una especie de condena a muerte en cierto modo, o sea, se le equipara con eso, o sea, el hecho de que no le estás dando la posibilidad de que se reeduque y que vuelva a la sociedad. No sé si estará en condiciones, no sé qué opinará la gente, pero sí como que la pena tan larga no termina cumpliendo con la función de que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para reeducación. La Constitución. Vos decís que sería solo castigo. Claro, exactamente. Y es una persona, depositas, es un depósito de personas la cárcel al final, de gente que nunca más va a salir. Vos sabés que nunca más va a salir esa. Y los chicos, por ejemplo, los rugbyers, que cometieron un crimen horrible, que eran unos pibes que tenían unos comportamientos terribles también, dejarlos metidos 35 años. Por ahí tampoco resuelve el problema, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, es una cuestión para darlo con gente, una discusión para darla con gente que esté más preparada y que conozca más del tema, pero es una opinión. Hablando de gente que tiene que ver con el tema, ¿no? Ya estamos en contacto con otro de nuestros invitados, el doctor Esteban Bustos y Santervini. El doctor Bustos, que es el abogado de la querella, el representante de la familia, y que tiene su propia mirada, desde luego, y que fue desde el primer momento quien justamente llevó adelante esta cuestión del pedido de la máxima pena posible en función de este doble filicidio por parte de la mujer policía. Doctor Bustos, el gusto de saludarlo. Aquí estamos en nuestro streaming del día de hoy, en nuestro MIC SL, haciendo Las Cosas Son Como Son, junto a Tomás, junto a Gustavo, nuestro periodista invitado de este día. ¿Cómo anda? Bienvenido. Hola Gustavo, hola Tomás, buenas tardes, un gusto escucharlos y poder compartir esta nota con ustedes, que entiendo va a ser muy enriquecedora para el oyente. Bueno, se conoció finalmente el fallo. Hoy, en el día después, un poco ha bajado ya la espuma de lo que era la ansiedad primero de saber qué iba a ser del fallo, y después, una vez conocido, con toda esa cuestión puesta de manifiesto, que lo pudimos ver en las redes, en distintos videos, por parte de la familia especialmente, muy sentida en relación a lo que ocurrió. Bueno, ¿qué mirada tiene del fallo final? Sí, yo realmente entiendo que se hizo justicia, como bien claramente lo ponías de manifiesto al comienzo. Yo vengo trabajando la causa desde el momento cero, estábamos desde el momento cero. Por lo tanto, conozco punta a punta el expediente. Es más, en el momento de lo sucedido, el acta de entrega de cadáver se me realizó y se me formalizó a mí. Fui yo quien se constituyó en la morgue, hasta tanto llegó el servicio fúnebre. Desde ahí en adelante fui trabajando la causa, la conozco en detalle.
Bien, doctor, bueno, recién hablábamos acá de la cuestión de la perpetua, que si bien todos hablamos de 35 años, decía Gustavo, aportaba acá nuestro colega invitado, que no está verdaderamente cuantificado en el tiempo. ¿Cómo se mide eso en realidad a partir del fallo? Sí, realmente no está cuantificado. Por lo general, lo que establece la doctrina y la jurisprudencia, no existe un criterio único, pero serían 35 años. De igual manera, tenemos un antecedente a nivel nación histórico, que es el de Robledo Puch, por ejemplo, que lleva 51 años preso. Bien. ¿Y cuáles son los componentes que hacen que a esos 35 años después se le agreguen más tiempo? Claro. Esto también depende y también va a influir muchísimo todos los informes criminológicos que vaya llevando y realizándose dentro del servicio penitenciario para saber si oportunamente, en virtud a semejante atrocidad de delito, como por ejemplo es el ejemplo, estaría en condiciones o no de ser resocializada una persona. Doctor, este hecho, bueno, sigue conmocionando a nuestra sociedad por la manera, ¿no? Por la forma tan tremenda en que se produjeron los hechos. ¿Cómo, qué se puede concluir después de la sentencia, después de todo este juicio? ¿Qué enseñanza le tiene que quedar a nuestra sociedad? Sí, acá yo entiendo y sostengo firmemente que se hizo justicia, también así entiendo que es un fallo ejemplificador. ¿Y por qué decía esto? Porque yo realizaba un análisis comparativo en plenos alegatos y ponía de manifiesto esto. ¿Por qué? Porque la defensa, que yo quiero destacar el trabajo de la defensa, fue una defensa muy sólida, muy sólida. Hacía referencia primero a un punto en particular que ya vamos a entrar en tema, que es la violencia de género, sí, y a un punto también particular que es el estado de vulnerabilidad. Bueno, escuchen esto. Le hago un paréntesis ahí. Sí. Este tema dividió las aguas también en la opinión pública, sí, digamos, ¿no? Sí. Bueno, exactamente. Vamos por partes. Respecto al estado de vulnerabilidad, la hoy condenada homicida vivía en una casa con un techo, con internet, con teléfonos, con un grupo familiar enorme que estaba ante cualquier eventualidad y requerimiento por parte de la imputada, tenía un sueldo importante, tenía un centro de salud a 2 cuadras, ese era el estado de la imputada. Entonces hagamos un análisis comparativo con esos ejemplos de mujeres, por ejemplo, que viven en plena sierra, en pleno campo, que ni siquiera puede ingresar un vehículo y por estadística tienen más de 5 hijos, trabajan de manera habitual y ante cualquier eventualidad y problema de salud tienen que recurrir a caballo a algún centro de salud. Por eso que ponía de manifiesto yo que cualquier resolución contraria a lo que peticionábamos, yo particularmente entendía que era faltarle respeto a todas esas madres que de manera diaria trabajan para criar y dar lo mejor a sus hijos. Bueno, uno de los cuestionamientos en algún momento que se dieron era que ella entendió que por lo menos se desprendió de la propia defensa y a la luz pública en un primer momento de que el ahogo financiero que estaba atravesando, que las cuestiones que después surgieron con respecto a la violencia de género, que entiendo que usted quería aclarar algo con respecto a eso, porque había surgido a la luz de los peritos virtuales que la trataron en este último tiempo precisamente para ser parte de la causa, ¿no? Sí. Bueno, respecto a eso, muy buena la pregunta y estamos en el punto clave que la gente quiere escuchar esto. Respecto a eso, violencia de género, no podemos dejar de lado un acontecimiento bastante particular acaecido en el año 2022, en circunstancias bastante confusas. ¿Por qué? Porque el progenitor de uno de los pequeñitos fue a buscarlo a la casa de la imputada
y la imputada en un estado de no sé si de locura o cómo llamarlo, bajo ningún punto de vista permitió que el papá se lleve a su hijito. Yo me pregunto qué hubiera sucedido si la señora hubiera dicho: sí, señor padre, usted es el papá, llévese la criatura. ¿Hubiéramos llegado a juicio con este trágico desenlace? No lo sé. Bueno, en esa oportunidad... Llevarlo como bajo custodia de modo permanente. Se lo quería llevar no el padre, visita. claro, el padre, sí, el padre quería estar con el hijo y no se lo permitían. Entonces, bajo esas circunstancias existió una denuncia, que no la podemos, no lo negamos, inclusive fuimos nosotros quienes lo incorporamos al juicio para ahondar en profundidad. Desde el año 2022 hasta el 1 de octubre del 2024, cuando sucedieron los hechos, no existe acontecimiento alguno por parte de nadie de violencia en contra de la imputada, y esto se desprende de todos los teléfonos peritados. Los progenitores aportaron de manera voluntaria sus teléfonos y fueron peritados en su totalidad, y con el progenitor del más chico, por ejemplo, los mensajes eran muy sanos. Hola, amor, por ejemplo, ¿cómo estás, amor? Te extraño, mensajes de esa índole. Y fíjense también que en una carta que deja la imputada le pide perdón a él, al supuesto violento. Doctor, para tratar de entender, no sé si entender la psicología de la persona, pero si tenía algún problema psiquiátrico, sería inimputable, digamos, en cierta manera. Como no lo es y como fue condenada, ¿cómo se puede entender estos crímenes, digamos? ¿Se pueden entender o son inentendibles, digamos? Para hablarlo desde el punto de vista de cualquier persona que no entiende cómo llegamos o cómo se llegó a este punto. Sí, yo estuve profundizando muchísimo, intentando dilucidar y desentrañar muchos puntos, y acá ha quedado clara una cosa: se dictó un veredicto y yo llegué, después de muchísimo estudio, a una conclusión. Ella veía a sus hijos como una carga, como una molestia. Los psicólogos describen de que tenía una personalidad tendiente a querer resolver por ella sola las cosas, sin que se involucren terceras personas. Y fíjense cómo terminó dentro de su entendimiento resolviendo las cosas. Ella veía a sus hijos como una carga, y es ella misma quien lo dice en esos términos en una de las cartas. Tremendo. Sí. Tremendo. Es tremendo realmente, y también más tremendo es, y esto me corresponde decirlo, porque me parece que faltarle el respeto a la sapiencia del tribunal. Nosotros escuchamos unos profesionales psicólogos de extraña jurisdicción, no son de San Luis, extraña jurisdicción, que fueron quienes contrató la imputada, su defensa, ¿cierto? Estos señores psicólogos se sentaron a deponer de manera remota desde Mendoza y daban particularidades personales tanto del grupo familiar de la imputada, como por ejemplo hablaron de su papá, hablaron de su madre, de su hermana, y también hablaban descalificando a todo el vínculo paterno. La primera pregunta que les realicé yo a estos profesionales era la siguiente: ellos nos estaban describiendo personalidades y conductas de toda esta gente. La pregunta concreta, ¿cuál fue? ¿Usted, señor psicólogo, se entrevistó con esta gente? ¿Pudo hablar con ellos? No, nunca se entrevistaron, ni en foto los conocían. Entonces, ¿cómo pueden dar una característica tan grave de personas que no conocían? Eso es grave. O sea, se quedaron con el relato de la imputada en relación a ellos. Claro, únicamente con el relato de la imputada daban características personales, por ejemplo, de la hermana de la imputada, del padre de la imputada, pero si no los conocían, jamás los entrevistaron. Es lo mismo, se lo voy a poner en este ejemplo, Gustavo. Que me llamen a mí, yo esté ahí en la radio, estamos hablando, y que yo empiece a dar características desde lo personal y describiendo a una persona, a su hermano, a su hermana, a quien sea de su vínculo familiar, y no lo conozca,
¿Y usted qué me va a decir a mí? ¿Cómo puede decir eso, doctor, si no lo conoce? Bueno, acá pasó eso. Doctor, ¿hay antecedentes de que la asesina, y está bien decirlo porque fue condenada, intentó hacer o llegar al mismo resultado, por no entrar en detalles, ¿no?, de otras maneras antes, o fue el único intento, digamos, el que finalmente o infelizmente tuvo éxito? Yo entendería, en virtud a todo el acontecimiento, de que fue esta ocasión particular. Destaquemos la forma tan meticulosa en cuanto a la ejecución del delito. Preparó absolutamente todo. Digamos, por eso me refiero, digo, porque uno da a pensar que a lo mejor tenía otros planes anteriormente o que fracasó en otros planes, digamos, ¿no?, para decirlo de una manera delicada. Sí, realmente estamos en presencia de una mente totalmente criminal, totalmente criminal. A mí me llamaba poderosamente la atención cuando estábamos en las jornadas extensas de debate, que ni siquiera se le caía una lágrima cuando estábamos hablando, por ejemplo, a detalles de las autopsias de las criaturitas. Es una mente criminal, una asesina en serie de niñitos totalmente inocentes. Fíjense ustedes qué grave, y por ahí uno no logra entender. Uno de tan chiquito se crió con una familia, se fue, pongámonos de ejemplo nosotros, nos vamos a dormir a la casa de nuestra mamá siendo chiquititos y sentimos una seguridad y un resguardo enorme. Imagínense, a traición los atacó en la cama donde los dos se encontraban acostados. Una criaturita con pañales y el otro con una mamadera en mano. Qué mal le podrían haber hecho a la madre. Yo no quiero dar un golpe bajo, pero estoy obligado a decir que el punto extra que a mí me preocupa es que estamos hablando de una mujer policía, armada, sí, y que la pregunta obligada a la que me lleva es si en el entorno policial se hace algún tipo de control psicológico respecto de cómo están mentalmente los servidores policiales en ese aspecto. Qué punto qué punto, y qué punto bastante polémico, ¿no? ¿Por qué? Porque tengamos presente y en consideración que hace escaso tiempo anterior a lo sucedido a los crímenes, pasó por un psicólogo esta homicida, y ese profesional le emitió un certificado diciendo que estaba totalmente apta para portar un arma. Y al poco tiempo sucedió esto. Por lo cual deslinda responsabilidades en la fuerza, no así en el profesional. Claro, sí, yo indagué mucho a esta persona, realmente lo indagué mucho, y es un objeto, bueno, el punto de debate sí es este. ¿Por qué? Porque imagínense, después de semejante atrocidad cometida, hay que sentarse y replantearse muchísimas cosas respecto a, a muchos efectivos, sí, policías tal vez que estén con recargos, con adicionales, etcétera, etcétera. Doctor Bustos, ha sido muy amable en charlar con nosotros, era el tema judicial de la semana sin ninguna duda, y obviamente queríamos tener su mirada, su opinión, su pensamiento sobre el fallo en cuestión, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo. Les agradezco a ustedes la comunicación y bueno, entiendo particularmente desde mi punto de vista que todas las personas tienen derecho a la información, por eso es que brindo siempre yo entrevistas, porque entiendo al oyente. Así que destaco también el trabajo de ustedes y la profesionalidad con la que han podido abordar este tipo de causas en esta entrevista particular tan compleja y tan sensible que nos afectó a todos. Gracias por eso. Seguro. A ustedes. Un abrazo grande, muy atento. Saludos. Gracias por su tiempo.